¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Grips and Mix, el podcast de Bjj Canarias. Como siempre, una vez más, tengo a mi lado a Gonzalo Samijosky, ¿Qué tal, Sheyman? alias el oso judío. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Y también aquí Jay Gamble. Y con nosotros esta vez tendremos a Daniel Maira, que es cinturón marrón de Marcelo García. Es también conocido porque es uno de los miembros del Bolo Bros podcast, que Sí. es junto con Nick Salles, creo que se dice. Qué pronunciación. Pues nada, que están haciendo un trabajo espectacular, tienen un muy buen nivel. Los dos creo que luchan en categoría featherweight. Sí, también Superfight también suele competir en 69, 70. Sí. Y lo que decíamos que estábamos hablando, que es muy activo en 2018, en 2019, este año lo que pudo. Dice que compite en los mundiales de que es cinto azul prácticamente todos los años, panamericanos, trial de ASC, Superfight bastante está haciendo de submission only. Sí. Le pega las dos cosas, grappling y kimono. Se le ve más con kimono, pero sí, le pega las dos cosas. Sí, le pega las dos cosas. Y después también tiene una historia muy interesante en cuanto a cuándo decide dedicarse 100% a Jiu-Jitsu, porque creo que fue al poquito de empezar a entrenar en cinturón blanco. Sí. Y las cosas que hizo para poder vivir ese modo de vida, ¿no? Sí, sabemos que es carísimo. Y vamos a preguntarle, como siempre, eso, su paso por los cintos y demás, ¿no? La historia, sobre todo. Sí, y un factor importante también, el que lo tengamos aquí ahora, es por Sergio Calderón, que lo nombró, son buenos amigos. Sí. Y Daniel suele ir prácticamente todos los años a visitar a Sergio y entrenar con él, ¿no? Sí, así que vamos a preguntarle también por esa relación. Sí, exacto. Y nada más, esperamos que lo disfruten y... Bueno, la entrevista será en inglés, así que nada, esperamos que eso no sea mayor impedimento para que lo disfruten. Y nada, esperemos que les guste. Okay, Daniel, so first of all, as we do with all of our guests, we will ask you how did you come to know Jiu-Jitsu and how was your life before Jiu-Jitsu? I started playing Jiu-Jitsu, I think, I don't remember how many years ago, like maybe 7 years ago, I think. And at this time, I was like playing soccer. I was trying to play professional, and I had a bad knee injury. It was difficult for me to work out again. I ended up walking into a gym and just say, like, I'm going to try this. And once I tried it, man, it was so much fun. I just kept training. And about maybe 3 months later, I said, I'm gonna do this for a career. I'm gonna change my whole career. And then I just kind of fell in love, and I just never stopped. So. Cool. You still follow soccer or no? I used to, not so much anymore. Not so much. Okay. I follow Jiu-Jitsu a lot more. All right, cool. Nada, le preguntamos a Daniel que cómo era su vida antes de conocer el Jiu-Jitsu y cómo lo conocí, cómo se introdujo en el mundo, ¿no? De Jiu-Jitsu. Y nada, decía que antes de eso él quería ser jugador de fútbol profesional, ¿no? Sí. De esto hace unos 7 años más o menos. Unos 7 años. Y debido a una lesión en la rodilla, como que lo tuvo que dejar apartado. Sí. Y que justo fue por casualidad, digamos, que descubrió el Jiu-Jitsu, que entró en un gimnasio y se animó a probarlo. Y ahora hay que preguntarle bien por qué a los 3 meses decide que quiere dedicarse de lleno a competir, ¿no? Al estilo de vida de Jiu-Jitsu. Sí, le pregunté que si todavía a día de hoy seguía al fútbol y le quería preguntar que qué equipos y eso, pero dice que no, que más Jiu-Jitsu, exacto. Entonces nada, vamos a preguntar, vamos a ir por cinto más o menos y le preguntamos por cada cinto, ¿no? Vale. Daniel, we want to ask you on each belt, so we'll start in the beginning with a white belt, and we believe you've been training for 6 years and you're already brown belt, no? So how was your first class, and where did you train, and how was your white belt journey, which was very small, I believe? Yeah, and my white belt journey was for the first 3 months, I was just training, do whatever, and I said, man, I really want to do this. So I started taking more seriously. I think I got my blue belt for 6 months, and the white belt, man, I just trained all the time. I competed a little bit. I did well, and I was training at a gym called NPR Endurance that I ended up working at, and I don't work there anymore. And the coach came out one day. I was running on the treadmill, and he's takes the blue belt, he throws it at me after 6 months training.
he throws the blue belt at me, not in the class, nothing like this. He throws the blue belt at me and he goes, "Hey, here you go, you sandbagger. You're making me look bad." Because I at the time was in the tournaments and I was like doing like rubber guard and gogo plata and finishing everybody. And you know, all the stuff that I learned from YouTube, you know, the coach didn't even know this stuff. And so I learned from YouTube and I did in the tournaments, but I could do all this stuff, but I didn't even know like what's close guard. I didn't have any idea. So he came out one day, he threw the belt at me. He says, okay, you're making me look bad. Nice. Ok, pues nada, dice que cuando empezó de cinturón blanco, que los 3 primeros meses era ir y entrenar y ya está, sí, ¿no? Como todo, sí. Sí, exacto. Recibió su cinturón azul en tan solo 6 meses. Eso, ¿no? Que como que se dedicaba a entrenar prácticamente todo el tiempo. Exacto. Y comenta que el entrenador se lo dio fuera de una clase, no era que hizo la típica graduación que espera uno, ¿no? Formación. Sí, que estaba corriendo en la cinta de correr, ¿no? Y se le tiró el cinto y dice, sí. Toma aquí tu cinturón. Como que dijo como que lo estaba haciendo quedar mal, pero en el sentido de que él ya en cinto blanco, que estaba comentando que competía bastante, ya hacía rubber guard, intentaba hacer como platas y todas las cosas que aprendía de YouTube, ¿no? Sí. Entonces, y que el maestro no sabía. Claro. No sabía, ¿no? Y entonces dice, me estás dejando en mala posición. Y lo subió azul rápido, ¿no? 6 meses. Sí. Le voy a preguntar, porque creo que es así, él creo que ya de cinturón blanco decidió que quería dedicarse a Jiu-Jitsu 100%. Claro, eso lo dijo 2 veces ya, los 3 meses, pero ¿por qué? Sí, entonces le vamos a preguntar eso antes de seguir para adelante, ¿no? Con los otros cintos. Daniel, you decided like very early on in your career that you wanted to do full-time Jiu-Jitsu. How did that happen and how did you have that determination already? Yeah, I mean, it was maybe not the most intelligent thing, but it paid off because I just stayed consistent with that, and it was like I just liked it a lot. And I think my football career, my soccer career was like kind of dying out. I had a bad knee. I'm a little bit short, maybe a little bit too slow for the professionals. And I said, man, I have to do something else. I said, so I can be I was at the time was coaching kids, youth soccer. And I said, man, I don't know if I want to do this for the rest of my life. I said, I don't know. I don't think so. And I really like jiu-jitsu. And I said, okay, I'm just going to do jiu-jitsu. And then I said, but it's not a career. I'm going to make a career out of jiu-jitsu. I don't know how. I'm going to figure it out. I make a plan. And I says, I'm going to do this and this and this and this and this. And then now, like years later, it worked. Everybody told me, you're crazy, everything like this. So after a few months, I think my life was a time I needed to change and just do something, 100% again. And I committed all the way to jiu-jitsu, and now here we are. So after 3 months, I committed, and then maybe 6 months, got the blue belt, and everybody told me I was crazy, but I'm still training. Awesome, man. It's a very bold move, actually. Yeah, maybe, I don't know, bold or maybe stupid. So. Nada, pues dice que a los 3 meses, ¿no? Ya decidió meterse de lleno, ¿no? Quizás fueron varios factores. También no vio que su carrera futbolística tuviera mucha salida. Sí, estaba dando clases para niños y sentía que no le gustaba de todo, ¿no? También la lesión de la rodilla. Después decía que a lo mejor no era muy rápido, era muy alto. Entonces dijo, voy a ir a por Jiu-Jitsu, que me gusta, y voy a hacer... claro, decía, no puedes hacer una carrera de Jiu-Jitsu, ¿no? Tuvo que inventar, digamos. Sí, dice, pues me la voy a inventar. Y al principio, como todo, ¿no? Cuando uno dice en su casa, me voy a dedicar al Jiu-Jitsu, entonces dice, no, estás loco. Lo primero que te van a decir es, estás loco, no se puede. Bueno, sí. Lo siguió y al día de hoy sigue. Sí, lo bueno que hizo, que creemos, es que hizo un plan y trazó como unos pasos a seguir y los cumplió a rajatabla. Y dice, menos mal que ha salido para adelante y ahora estamos aquí, ¿no? Sí. Entonces, nada, ahora le vamos a preguntar por su cinturón azul, ¿no? ¿Cómo fue el cinturón azul? Sí, tal cual. Okay, Daniel, so now we want to ask you, how was your blue belt journey? Yeah, man, the blue belt was interesting. The blue belt, I started to compete, I think, every time there was a competition that I could go to. So maybe once a month, 2 times a month. And I competed a lot, and I just did all the crazy moves that I was learning on YouTube, on the internet. I would just figure things out. My coach didn't really know
know much, and so I just kind of I learned a lot online. I learned a lot brainstorming with my friends, and we went to the competition. We'd try it out, but all the local competitions. And the first time I went to the Worlds, I thought it was the same. So I did like my first match. I thought I was going to win and everything. And man, I went to the first match. I did like flying triangle, submitted the guy. And in the second match, I learned that, in Jiu-Jitsu, points are real. And I lost one advantage, 0-0, one advantage. And I said, oh man, like I'm so close. I'm really good. I'm there. And so I started to think like, okay, I'm learning, I'm getting better. But man, if I knew how much work there was to do, maybe I would have quit. There's too much. But so the blue belt, I just kept training a lot. At this time, I had to, my family moved, and I had to make a choice. Am I going to get a job to pay to have some place to live, apartment, something like this? Or, because that's going to take a lot of time. Or I just don't need a place to live, and I have all my time and I can spend doing jiu-jitsu and just like live in my car. And I says, okay, I'm going to do this. So I just moved into like my Jeep. It's like really small. I lived in my Jeep, and then, man, it was rough for like 2 years. I lived in my Jeep, and I just trained jiu-jitsu all day. Wake up in the morning, train all day, train all night, like, sleep in the Jeep, shower at the gym, and go to the laundromat down the street, and it was tough. It was crazy, but definitely worth it. It's a struggle, and I learned a lot competing at the blue belt for sure. Awesome, man. Actually, there are a lot of many top guys that they have. All the beginnings are like struggling, and after all the effort, the results show by themselves, no? Mm-hmm. Yeah, man. I used to, because some nights it got so hot, I was like, you can't sleep like in the car. Really, sometimes I would go and sleep in the gym in the back closet. I was just like, get like wet towels or like a gi, and then I'd stay cool. And I sleep on the concrete floor. That was not fun, but it worked. Yeah. I was young. I was like a little bit of adventure maybe, but it definitely put me on the path to being tough, to struggling a little bit. If you can imagine what you want to do, where you want to go, and you're willing to sacrifice, you can do anything. Awesome, man. Awesome. Dice que en cinturón azul que también competía bastante, claro, 1 o 2 veces al mes, ¿no? Sí. Y que todo lo que hacía era lo que aprendía viendo en YouTube. Seguía haciendo las cosas de YouTube, ¿no? Sí, se ponían a experimentar. Para preguntarle qué miraban. Sí, se ponía a experimentar con los amigos, y eso era lo que iba a hacer en competición. Sí. Eran todo competiciones locales, ¿no? Sí, claro. Y después cuenta eso, cuando pega el salto, la primera competencia de BJJ. El mundial, la más importante. Y se creía que claro, iba a ser lo mismo. En la primera pelea dice que le cuadró, que ganó con un triángulo volador. Pero en la segunda descubrió que los puntos en Jiu-Jitsu valen, ¿no? Y perdió por una ventaja. Exacto. En una lucha que iba 0-0. Pero bueno, se dio cuenta, eso le sirvió también para darse cuenta que él sabía que era bueno. Y dice que tuvo mucho trabajo por delante para hacer, para mejorar, y que si hubiera sabido lo duro que fue, no sabía si lo hubiera hecho. Sí. Y nada, eso, que en ese momento tuvo que tomar la decisión de si buscar un trabajo, buscarse un piso y tal, o irse a vivir a su coche, que era un Jeep, que todos sabemos que es un coche pequeño, sí, y poder dedicarse a entrenar todo el día. Claro, porque si hubiese tenido un trabajo, pues te 8 horas de trabajo, claro, te quita horas, es como él lo enfocó, ¿no? Sí. Y entonces eso contaba también cómo fue, que fue muy duro vivir y dormir ahí en el Jeep. Sí. Que contó una anécdota que dice que cuando hacía mucho calor, había veces que se iba a dormir al gimnasio, mojaba las toallas y los kimonos y se los ponía encima y tal, pero que era joven y en ese momento que en ese momento, bueno, que también eso le preparó para ser fuerte mentalmente, ¿no? Sí, que al pasar por, hay que sacrificarse, claro. Sí, al pasar por todas esas experiencias, pues también mentalmente te hace más fuerte, ¿no? Sí. Que se ve al final reflejado en su carrera. Sí, ¿no? Preguntar eso, ¿qué miraban en esa época en YouTube? Sí. Daniel, Gonzalo wants to know exactly what did you watch in those moments on YouTube? Oh, man. I used to watch
like some highlights, a lot of highlights about like ADCC. I watched the highlights, the Berimbolo brothers with the meows, the Berimbolo highlight they have. And man, it was like I would watch this video so many times. And a lot of other videos too. Adolfo Vieira, would watch everybody, you know, the Mendes brothers. I would watch everybody, and I just said, like, you know, the more I watch it, the more my brain is just gonna recognize, and then, you know, the more motivated I become. I says, I can be like this. And so I would just keep watching it and watching it and watching it, and just said, like, one day, it's gonna be a career. I'm gonna make money. I'm gonna, you know, not a lot of money, but enough to live. Yeah. And it says, I'm gonna be professional one day, and that's how it's gonna be. And I said, this is how I want my life to be. That's what I have to do to get there. And just, if you have to live in a car for now, do it. Awesome. No, que esa época de eso, se dedicaban a ver muchos highlights, sobre todo a ASC, de todo, ¿no? Berimbolo, sí, de los Millados, Mendes, Rafa Vera. Y eso, como que se enfocaba en eso, ¿no? Como que si él quería ser profesional tenía que llegar como a ser así, ¿no? Sí, dice que es algo que le motivaba, lo veía varias veces, y que cada vez que lo veía pues le motivaba más y funcionaba así. Y dice que eso, si quiero llegar a hacer lo que hacen ellos, pues si tengo que vivir 2 años en un coche, pues lo hago y a tirar para adelante, ¿no? Sí. Por lo que estamos viendo, como que lo tenía bastante claro desde el principio, ¿no? Y que lo tenía enfocado a eso, y que creo que es muy importante eso. Sí, tal cual. Pues nada, ahora vamos a dar el salto al cinturón morado, ¿no? Dale. Okay, Daniel, following the sequence, how was your purple belt journey? Oh man, I love the purple belt. I love the purple belt because it was, I think maybe the worst, but also the best. The purple belt, I think I learned a lot about, you know, what does it take to really be professional. I thought maybe when I was a blue belt, I think being a professional is a certain thing. And then the purple belt, I said, oh, I think I'm good. I'm very close. And people would tell me, oh, you're good. You're close. But they don't know. They don't know that there's a real level, another level. And they say, you're here. They say, oh, I see you're good. But they don't see you have to be this good. And I think at purple belt, I really learned how bad I was at jiu-jitsu. Was horrible at jiu-jitsu. And I went to the Worlds, and I remember my first time, I got submitted from the 50-50, and I didn't even know you could do that. I did not even know the technique. I didn't watch the YouTube video maybe. But they, you know, he submitted me, and then I had, I had another... my next year at the Worlds, I got all the positions. I thought I fixed everything, and I didn't do anything good. And I think that was when I really learned, okay, if you want to really be good, you need to really learn. You need to actually learn, not work hard. You need to get smarter, because you're not smart enough. You don't know all the techniques. You don't know everything. This is the time when I said, like, I was also trying to learn, you know, a little bit of Spanish. I had a friend of mine he's from Puerto Rico. His name's Miller. He's from Puerto Rico, and he said he wanted to do jiu-jitsu. I said, oh, okay, I'll teach you jiu-jitsu. You teach me Spanish. Cool. And man, he helped me a lot. So I did some private sessions with him for like 3 months, and I would teach him jiu-jitsu. But the catch was I was only allowed to use Spanish words, and he was only allowed to talk to me in Spanish. No English. And so we did this for a couple months. And then I said, man, I'm going to go to Spain. He says, Spain? Why are you going to go to Spain? I says, I want to learn Spanish. I'm going to go. He said, you don't have any friends there. You don't know anybody. What are you going to do? I said, I don't know. He said, the same thing I'm doing here. I'm living in a car. What do I care? So I went to Spain, and I hit up now my good friend, Sergio Calderon. And I sent a message on Facebook, because I saw him compete at the Worlds, and he did, I like the lapel guards, the worm guard. He did a worm guard and the counter, and I said, oh man, I saw a YouTube video of him, and I said, this guy's good. I got to train from this guy. I got to learn from this guy. And so I went there, and I sent a message. He said, yeah, come train. I said, okay. I get there, and man, like
My Spanish is horrible. Like my jiu-jitsu is even worse. It's so bad. So, but I get to the school, CFC, man, they were so friendly to me. They were so nice. They helped me out a lot. They helped me with Spanish. They helped me with my jiu-jitsu. You know, and then I think from there, I start to, you know, I don't have any option. I have to speak Spanish a little bit there. So when I was there, I was like doing my best to speak and to learn. So I was doing the class. Everything is in Spanish. And I'm just sitting there like, like, I don't know. And, man, you know, they helped me a lot. I start to learn a lot. And, you know, Sergio taught me like spider guard, lasso guard, how to play the single leg X, how to do all the different positions, the passing. And I had so many questions for him. I remember I was like the most annoying purple belt. And, you know, Sergio helped me a lot. Xavi Boss, a bunch of other people there was super friendly to me, super nice. And they helped me a lot. So I remember this place. I went over there. I had no place to stay. I had no money, really, no nothing. I just said, okay, I'm going to train jiu-jitsu. And I found a place like Airbnb. And they let me stay super cheap. And so, you know, it was a wrap. Cool, man. Awesome. Pues nada, Cinto Morado dice que también que siguió compitiendo, ¿no? Sí, otra etapa así de aprender, ¿no? Sí, dice que le encanta el cinturón morado porque enseñó lo peor que tenía, pero a su vez lo mejor, ¿no? También. Sí, tal cual. Y que en ese momento, pues, la gente le decía que tú eres bueno y tal, no sé cuánto, y él también notaba que él progresaba, pero realmente la gente que lo animaba no veía el nivel que tienes que alcanzar para llegar a considerarte profesional, ¿no? Sí. En Jiu-Jitsu. Sí, como que el nivel que era altísimo que había ya. Sí, entonces eso también fue una manera de ver un golpe de realidad, digamos. Exacto, lo malo que era en Jiu-Jitsu y bueno, que a lo que tenía que aspirar, ¿no? Sí, por eso comenta, por ejemplo, que en Morado cuando va al Mundial de BJJ que lo finalizan desde 50-50, que ni sabía que te podían finalizar desde esa posición. Exacto. O sea, que ahí se da cuenta de todas las cosas que desconocía, ¿no? Que pensaba que era bueno en muchas cosas, pero se dio cuenta que desconocía un montón. Ahí es cuando también empieza, no me acuerdo el nombre del amigo. Miller, puertorriqueño. Y que llegaron al acuerdo que él le enseñaba Jiu-Jitsu y él le enseñaba español. Entonces le daba la clase en español. Entonces, sí, exacto. Como privado, ¿no? Sí, claro, clase privada. Él enseñaba Jiu-Jitsu y la condición era que solo le podía explicar en español. Y nada, que a los meses de estar entrenando decide hacer un viaje a España, en donde no conocía a nadie. Dice que había tenido contacto por internet con Sergio Calderón, que nos lo contó Sergio cuando lo tuvimos acá en el programa. Sí. Y nada, se fue a España y que eran todas las clases que le ayudó mucho porque sí o sí tenía que aprender a hablar español. Sí. Las clases eran en español, todo el mundo hablaba español. Y contactó con Sergio Calderón porque lo vio la guardia que hacía, ¿no? Guardia solapa y tal, y le gustó, dice, tengo que aprender eso, ¿no? Sí, y que fue y dice que le sirvió mucho, tanto para aprender español como para aprender Jiu-Jitsu, ¿no? Guardialazo, guardiaraña y todo lo que trabaja Sergio, ¿no? Sí. Y se sintió muy cómodo de eso, que estaba, pero bueno, fue con lo justo, que para el principio le costó mucho porque se sentía muy perdido, ¿no? Como que le hablaban. Sí, dice, mi español era malísimo, mi jiu-jitsu peor, que estaba en la clase ahí, daba la clase en español y él diciendo eso, ¿qué están diciendo? Pero que nada, que toda la gente le ayudó, también Sergio, Xavi Bass y mucha otra gente del gimnasio le ayudaron, ¿no? De CFC. Y que nada, y que todo perfecto, ¿no? Que le encantó, que también nada, consiguió alojamiento y eso por Airbnb, ¿no? Sí, Airbnb por un precio, entonces pudo eso, porque él, claro, lo que decía, que el pibe de puertorriqueño le decía que iba a hacer a España, él dice que estaba viviendo en un coche, como que poco más le importaba, ¿no? Sí. Se podía arriesgar. Sí. Antes de seguir, le voy a decir que, claro, nos hubiese gustado tener a Daniel y a Nick al mismo tiempo, pero como Sergio nombró a Daniel y por el tema de la traducción, pues que no... Sí, que ya lo tendremos, claro, pero que avisaremos a Nick, ¿no? Pero para que Nick lo sepa también si nos está escuchando. Vale. Daniel, first of all, before we continue, I just want to say that we would have liked to have both Nick and yourself in the show, but because of the translation in Spanish and all that stuff, we'll have him separately, so just to let him know. Disculpen, mi español es muy malo, pero el español de Nick es
Peor. Much worse. Mejor, mucho mejor. No. Pero Nick's, he's Brazilian. So he speaks Portuguese, he speaks English, his Spanish is pretty good too, but about the same. Casi igual que yo. Mi español es malo. No. Pero para mí me gusta aprender un poco más y hablar más, pero con eso es mucho más difícil porque no es normal hablando Jiu-Jitsu, técnica, comida y no sé qué más. It's hard if you talk one thing and then another thing and another thing. You can stay in the one thing. When I have to talk for Jiu-Jitsu, I can stay just Jiu-Jitsu. I'm good. I can talk. Do this, put this here, grab this, pull here, do this, sweep. Okay. Everything, todo en español, no problema. Pero con comida y vacaciones es un poco más difícil para mí. Yeah. For us, the same with the Portuguese. Like if we watch videos like in Portuguese or the basics, basic words we understand, but then to have a fluid conversation is another story. Sí, es mucho más difícil. It's hard. Para mí, puedo entender, pero claro, es más difícil hablar. Pero en cinturón morado, en CFC, estaba entrenando con mi Jiu-Jitsu y mi español a la misma vez. Así que entonces con Sergio Calderón cinturón marrón. En cinturón marrón, when I went back in the brown belt, he says, you have to teach the class. But in Spanish. Pero tiene que enseñar la clase, pero todo en español. Oh, man. that was so funny because I said sometime, I remember I made a joke. I says, I meant to say in the class, I'm teaching a technique. And I says, if he's good, he's going to do this. And what I said is, if he's gay, he's going to do this. I said, oh, my goodness. So everybody was laughing at me. I made a lot of mistakes, but that's how you have to be, just like Jiu-Jitsu. If you want to get better, you have to, make the mistakes. Yeah. You have to get made fun of. You have to lose, tap out, and then you can get better. So yeah, it's true. Thank you guys for being patient with me. It's good. No. Perfect. No, it's totally understandable. Like your Spanish, I believe even we understood it, and the listeners will understand as well. So anytime you want to say it in Spanish, no problem. We can go ahead. Yeah, pero si tú quieres hablar conmigo, tienes que hablar conmigo muy despacio. Si no, es como hablando con un pared. Vale, no hay problema. Estaba diciendo que una de las veces cuando fue de cinturón marrón a clase al gimnasio de Sergio, pues Sergio le pidió que diera la clase. Completamente en español. Sí, que tenía que dar la clase, pero todo en español. Claro. Y entonces dice, oh, Dios mío. Pero nada, la estaba dando y que una de las veces se equivocó y dice, no, esta técnica si la haces así y tal, y si el tío está bien, vale, a lo mejor en español no pega mucho, pero bueno, lo que pasó fue, eso, si está bien, pues le haces este raspado. Y entonces, en vez de decir si está bien, pues dijo, si eres gay, pues le haces este raspado. Pues. La gente se estaba partiendo de risa y tal, y bromas. Y lo que dice Daniel es que, nada, como el Jiu-Jitsu, que aprendes de tus errores, te ríes, te lo pasas bien. Sí, hay que ponerse en situación a veces como desventajosa, ¿no? Como para aprender, ¿verdad? Sí. Y de eso aprendes. Daniel, nosotros pensábamos que tú habías estado desde el principio con Marcelo García. Pues tú conseguiste el cinturón marrón con Marcelo García, ¿no? Sí, pero a veces en cinturón morado también, pero un día cada semana. Okay. En cinturón marrón, 4 días cada semana. 4 días cada semana. En ese tiempo estaba entrenando con Marcelo García todo el tiempo, compitiendo, entrenando con Gianni Grippo, Nick Salles,
y todos otros, John Setava, Marcos Tinoco, Metes Denish, todos allí están, ¿cómo se dice? Killers, ¿ya? Sí, Asesinos. Monstruos, y Monstruos, asesinos, sí. monstruos. And in this time, en este tiempo, eso fue muy difícil para mí. Estaba un cinturón marrón nuevo. Ok, tengo que entrenar duro y competir duro. Ok, y en el Marcelo García Academia estaba matando siempre. No, I was getting crushed. ¿Cómo se dice? I was getting crushed every day. Cada día, medio. Me estaban matando. It was, yeah. Eso fue muy difícil para mí. Para mi primer año. Mi primer año en Marcelo García Academy fue muy duro, pero la primera 6 meses fue muy difícil para mi mente, porque mi mente está rompiendo, ¿ya? Like a breaking. Sí. Eso fue difícil porque entrenando con Gianni y otros fue muy diferente. En mi academia, cinturón blanco, azul, morado. Yo tenía libertad, ¿cómo se dice? Sí. I had the freedom. Sí, libertad. I could train. I could watch the videos. I could drill. I could work out. I could do everything in the same place. Puedo hacer todo cosas en la misma casa. Y en Marcelo García Academy no fue así. Eso fue entrenar, corre para un calentar. As you have to warm up, with the running, 15 minutes, 15 minutos corriendo y flexiones y cosas allí. But después de 6 meses estaba entrenando con Mikey Musumeci. Y I was learning something. He said, you can train like this. You can train just to learn. You can train to have fun. You can enjoy it some more. For me, it was really hard because I could not have fun anymore. The training got too serious. I didn't have fun. It was hard. Everybody shouting, yelling, like, let's go hard. It's, going hard. But then, why? ¿Por qué? It was not fun. It was not fun for me anymore. So for this 6 months was the most hard, I think. After this was only fun. Nice. Nada, decía que eso, que en morado empezó a entrenar, ¿no? Como una vez a la semana con Marcelo y tal, y en marrón ya sí fue entrenando más, ¿no? Sí. Y lo que comentaba ahora por último, que los 6 primeros meses fueron un infierno para él, ¿no? Sí, y... por lo que dice él, porque era muy duro, ¿verdad, Daniel? Era muy duro el entrenamiento. Porque tú anteriormente dijiste que no hace falta que el entrenamiento sea duro, sino que es necesario aprender. Me explico, que no hace falta que sea duro el entrenamiento. Que tú te enfocas más en estudiar y aprender. Es más difícil a aprender cuando tú entrenas siempre duro. No puedes aprender así. Y para mi mente, estaba siempre aprendiendo. Si no puedo aprender, ¿cómo puedo entrenar Jiu-Jitsu mejor? ¿Cómo? Claro. Es duro, pero estúpido. Para mí, no. I can't understand like this, I can train hard, but I can't get good. So, después de eso estaba entrenando solamente para aprender mis técnicas, aprender mis puntos y, ¿cómo se dice? Like tactical, sí. Estrategia. Yeah. Cuando estaba entrenando así, estaba aprender mucho más rápido. Capa. Sí, I just didn't stop. Y hoy también, I don't stop. Nunca.
siempre aprendiendo cada día. Daniel, cuando empezaste a ir a lo de Marcelo García, ¿quién fue el que más te sorprendió como luchador? ¿Qué luchador? I don't understand. No, Gonzalo is asking that when you went to Marcelo Garcia's, who was your training partner that impressed you the most the first time? Man, obviously they have the normal, like Johnny Grippo and everybody. At the very beginning, I would say there was two guys that I trained with, Tyler Stepp and Mark Berman. Man, when I first came to Marcelo Garcia Academy, I felt like I was getting attacked by a bear. These guys, I felt they tried to kill me. In my mind, I'm like, don't pass. And in my mind, I'm like, man, do I owe this guy money? Like, what did I attack his like mother or something? What did I do? Why is he trying to kill me? And man, it was so bad. He beat me up both of them. They beat me up so bad. I don't know if you know the movie The Revenant with Leonardo DiCaprio. There's a movie and he gets attacked by the bear and I said, man, that's how I feel right now. I'm dying. So that's the day I learned what pressure passing was. Okay. Nada, nombró dos personas que se me fueron. Sí, Tyler Stepp y Mark Burman. Sí. Eso nada, cuenta que se sintió que fue atacado por un oso. Sí. Que se preguntaba si le debía dinero o si le hizo algo a sus madres o qué. Sí, y que ahí aprendió lo que era el pasaje con presión, ¿no? Sí. De aire, que era como intentando sobrevivir, que no pasen por todos lados, pero que se sintió aplastado. Sí. Y que comparaba la película de Leonardo DiCaprio, Sí, que aquí en se llama... español creo que es El Renacido. Vale. Que le matan al hijo. Sí. Y el ataque del oso en esa película, pues igual. Yeah, it was the worst. I still have flashbacks. Yeah. Pero ahora entrenando con Nick Salles, mi hermano, él es lo mejor. Para mí, en mi mente, él es lo mejor. Porque cuando estamos entrenando es siempre él aprender una cosa y enseña a mí. Y yo también igual. Claro. Daniel, hoy por hoy, ¿quién es mejor, tú o Nick? Man, I cannot say this. Okay, no problem. For two reasons. The first reason, it's gonna hurt my feelings. Okay. The second reason, I don't know. Maybe he's not gonna say. For me, en mi mente, todos son mejor que yo, siempre. Entonces, Nick Salles también. Pero para mí, sí, estoy siempre aprendiendo a ganar a Nick Salles. A aprender más que Nick Salles. Pero es igual para él. Claro. So, we always just going like this. But for me, I believe Nick is better. And I think sometimes he thinks that I'm better too, but I don't know. For me, it's important to surround yourself with people who you believe are better than you. So when you're training, you can always try to get to their level. And then they try to get to the level. And you always do this, and you're always going to learn. If you don't have this, it's very, very hard. Very hard. Because maybe you're going to be the top, and then who's going to teach you? Yeah. So for this reason, I like to believe that the people around me are better. When we train, it goes back and forth, and we always are learning new things. Cool. Nice answer, by the way. Nada, al principio decía que no debería responder a esto por dos razones. Primero, que va a herir mis sentimientos, y segundo, que al final
lo que él se enfoca es que rodearte con gente que es mejor que tú, claro, para que tú puedas mejorar y llegar al nivel de ellos, ¿no? Claro, o sea, lo que está explicando es que él intenta mejorar y a su vez Nick intenta mejorar y hace que el nivel de los dos suba, ¿no? Claro, pero dice que también para Nick será lo mismo. Claro. Seguro que le preguntamos a él y Claro. él dirá que Daniel es mejor, ¿no? Dice que, claro, recomienda rodearse de gente así, ¿no? Con esa ambición, porque si no llega un momento que tú lo superas y ¿quién te enseña a ti? Claro. Estás muy por arriba. Claro, y que tienes que tener esa mentalidad siempre si quieres progresar, ¿no? Sí. Nada, le quiero preguntar porque ellos son como medio cerebros así, ¿no? Sí. Tipo Mikey Musumeci así, que estudian mucho, analizan mucho, entonces preguntarles cómo desarrollaron ese proceso y cómo lo suelen hacer, ¿no? Sí. Vale. Daniel, we want to ask you, like, both of you guys are like cerebral guys, no? More like Musumeci, and you use your brain a lot, no? So we wanted to ask you, how did you guys started with that approach in Jiu-Jitsu, and nowadays how do you do it for the techniques and to improve, basically? Sí, en mi mente Jiu-Jitsu es un juego con tu mente, no tu cuerpo. Es con tu mente, pero con tu cuerpo, if that makes sense. You play with your mind, no. Tú juegas con tu mente mucho más de tu cuerpo. Okay. Entonces es mucho más importante entrenar con tu mente y aprender más en tu mente de tu cuerpo. If you stick with what's in your mind in any moment, disculpe, para mí mi español es no problem, muy despacio. No problem. Como un retardado. No, para nada. En cada momento, en cada posición, es lo más importante cosa si tu mano está aquí, tu agarre aquí, tu pie de aquí, tu base, tu valencia. Si una cosa está equivocado, ¡pum! Todos son equivocados. No hay función más. Entonces, para mí, tengo que aprender perfecta técnica. ¿Dónde está mi mano? ¿Dónde está ese agarre? ¿Dónde está mi base? ¿Dónde está mi cabeza? ¿Dónde está? Es lo más importante cosa. Todo cosas en el perfecto, ¿cómo se dice? Espacio. Yeah? Everything has to be the perfect space. So you need to study in any position. They're moving. Every time, okay, they freeze. Any position. Mm-hmm. If one grip is in the wrong place, you lose. And so for this reason, who is better? The person who's stronger or the person who is never in the wrong place? Mm-hmm. They're always in the right place. And so I believe for me, and I know Nick Salles believes the same, Mikey Musumeci believe the same, and a lot of others. I believe you have to make sure everything is perfect. And obviously we make mistakes, but if everything is perfect, then you're going to win, you know? And this is something that Sergio Calderon kind of started to teach me the most. And I learned a lot from him. Man, this guy was telling me, I remember, we were training in the round, and he's just, we're going hard, we're going, fight. Okay, stop. Don't look at the clock. What time is it? How much time on the clock? How many points? How many advantages? What am I going to do next? What are you going to do next? Do you know this? And I was like, no. And here he says, man, that's the problem. You don't know anything. I says, oh, crap. Okay. That's the day. I remember the day perfect. And I start to learn, okay. A few months later, he says, stop. I say, there's 2 minutes on the clock. You have 2 points. I have 2 points. You have one advantage. I have no advantages. You're about to turn to the right side here. Then I'm going to go like this. When you do that, I know what's going to happen. I'm going to go here this way. I'm going to switch my grip from this to that because I know you're going to do this thing.
And man, I just started learning. So today, I study like this. Every position. There's a position I know, like right now, I'm working a lot on the close guard, you know, and the De La Riva. I like the De La Riva a lot. When I play De La Riva, it's not the same. It's not the same like normal people De La Riva. It's different because there's a lot of different details. My hip move a little bit. My knee turn a little bit. My grip turn a little bit. It turned a little bit to push. I change a lot of little things. And if I can change the things to be perfect, then I'm going to be good. Close guard is the same. And every guard, you know, is the same. So for me, I pick one position and I say, all right, where's their weight? How can I make my grips better? How can I change the position and win from there? And I learned so many details, you know, that each position, I believe each position, when people play the position, they don't play the perfect position. They play a basic position and then they learn a little bit more. So maybe they're playing like here or whatever. And then you learn more and more and more. You get to here, you know. For me, I would say like the same. I don't play positions perfect, but I know I don't play the position perfect. So I just try to fix the position and study the position, not to do moves. I just try to fix the position so that if I put you in the De La Riva, you cannot escape. If I put you in the close guard, I don't want you to escape. I want close guard to mean you're done. I want the spider guard, the double sleeve, the lasso, everything. If you put me in the guard, I have to pass. I'm going to make sure that first I just have all the details. Oh, you cannot sweep me. You cannot move me. I'm going to feel like a rock. I'm just going to be tight and you cannot beat me. That's what I want to learn. And so I try to study a lot of video. I study a lot of positions. I brainstorm a lot with Nick. We always talk about positions. And I really feel having a mindset for your brain and learning technique instead of your body, just do it 100,000 times. It's not going to help you. You know, the mindset for your head, that's what's going to help you. It's a game for your brain that you just so happen to use your body for. And that's the mindset that we have. And that's the mindset that makes Jiu-Jitsu the most fun for us. Cool, man, cool. Nada, pues dice que eso, empezó diciendo que el Jiu-Jitsu es mucho más importante en el aspecto mental que en el físico, ¿no? Que el cuerpo, digamos, que es la herramienta que ejecuta lo que estás pensando en la mente. Claro. Entonces ellos lo que hacen es estudiar mucho, ver muchos vídeos de competición y tal, analizar las posiciones mucho, no memorizar movimientos, sino estudiar, pero o sea, paso por paso. Cada funcionamiento en cada posición. Exacto, el agarre, si en vez de así, pues lo hago así, claro. Si en vez de empujar, lo tiro, si esto. Y después, claro, él decía, ¿quién es el que tiene más posibilidades de ganar? ¿El más fuerte o el que mentalmente tiene claro todos los pasos a seguir en cada posición que se dé, ¿no? Cada circunstancia de la lucha. Él decía que en cada posición tienes que saber eso, qué hace esta mano, qué control, qué agarre tiene esta mano, la pierna, el balance, la base, eso, y que en cada momento estás haciendo lo correcto, desde que perdés un agarre, desde que perdés el balance, lo que sea, que ya perdiste la posición. Sí. Y decía que le sirvió mucho, contaba un ejercicio que hacía con Sergio Calderón, que un día estaba luchando con él y dijo, de la nada, stop, pararon, y le preguntó, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuántos puntos vas? ¿Qué ventajas tenés? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer? Y él se quedó así en blanco y dijo, si sabes todo eso, dijo, no. Entonces, ese es el problema, ¿no? Claro. Que no sabes nada. Claro. Entonces cuenta eso, que se puso a pensar mucho más de lo que hacía, ¿no? Y eso explicó su mentalidad, ¿no? Lo que piensa él y Nick a la hora de estudiar, que hacen mucho brainstorming entre los dos y que elige una posición y le dan duro. Como que él quiere tener, que vayas a desde arriba y él sabe que desde arriba no te vas a poder escapar y que te va a raspar. Exacto, ya ni siquiera el movimiento de raspar o finalizar, sino mantener la posición y que tú no te escapes. Claro, controlar cada posición, incluso sabiendo todos los detalles para él tener a alguien en guardia cerrada una vez que él
le toca pasar guardia, él sabe lo que el otro va a hacer. Claro. Sabe qué tiene que hacer, ¿no? Es la manera de Entonces, estudiar que tiene. cómo se va a poner para contrarrestar todos sus movimientos, todos sus ataques y tal, ¿no? Y por lo que estamos viendo son muy perfeccionistas. Sí. Dice que están estudiando lo básico de cada posición, Claro. ¿no? No perfeccionar, no llegar al movimiento perfecto, ¿no? Sí. Y claro, entonces respecto a lo que estamos hablando es que van haciendo ajustes y de esa manera consiguen acercarse lo más posible a la situación perfecta. Sí, ¿no? claro, y eso, y controlar todas las posiciones, ¿no? Sí. Eso, que elige una posición y nombró varias las que estudia. Estudiar mucho, ¿no? Lo que decimos, estudiar más gente. Sí. Daniel, hemos visto que tú también jugabas mucho al ajedrez. ¿Eso te ha ayudado en tu Jiu-Jitsu y en estudiar Jiu-Jitsu así como tú has dicho ahora? And that was way too fast. Sorry. Disculpe, un poco más despacio, porfa. Okay. Or I say it in English. Oh, inglés. Okay. Inglés es más rápido. Okay. We've seen that you played chess a lot before, like in your early days, and I was asking you if this approach that you just explained has helped, like if your chess background has helped you in developing your actual Jiu-Jitsu style. I think for sure. I played chess a lot when I was a little kid, and for me, I was not a very smart kid, but when I played chess, I used to beat everybody, and I felt very smart. So this approach is something that I gravitated towards naturally, and I really liked it. It was fun for me. And so because it was so much fun, I think that I approach a lot of my problems in life like this. And so when I came to a sport like Jiu-Jitsu, and it's nothing but problems and solutions, I said, oh, wow, we're going to have some fun with this. So I started, I think, I have something I always say, I don't know if it's a quote from somebody else or not, but I always say, if you cannot solve the problem, and if you have a problem, you cannot find the solution to the problem, don't try to solve the problem. Change the problem. And if you can change the problem, now there's another solution. It's going to be easy to see. Or you're in another position, and so you can solve the last problem more easily. And so this is something that I apply to Jiu-Jitsu all the time. And I say, like, okay, playing chess, it definitely helped me. Any position that I'm in, I can always solve the problem. If I cannot solve the problem, I change the problem, and then it works. Because now they're thinking about another problem, and I'm thinking about this problem. So they're trying to solve the wrong problem, and it works very well. But Jiu-Jitsu is the same as chess. And everybody says this, but it's true. Jiu-Jitsu is the same as chess because in chess, who wins? Only if you make the right move at the right time and you have your pieces in the right technique, you're going to win. But if you make one small mistake, you can lose. Jiu-Jitsu is the same. The only difference is instead of using chess pieces, you use your arm, you use your head, you use your chest, you use your legs, you use your body. That's different. But the idea of the game is the same. And for me, I like that a lot. It made it a lot of fun for me. And it definitely helped me, I think, the most, more than anything else, is to have that mindset and say, chess or jiu-jitsu is not physical. It's not about how strong you are. It's not about how heavy or fast, athletic, whatever. It's about how smart are you. And then if you feel the person is too fast, well, you need to think quicker. If you can't think faster, then you're going to get beat by someone who just runs around you. So for me, I think that mindset helped a lot. I would say chess helped me a lot for Jiu-Jitsu. Awesome. Pues nada, dice que sí, que le ha ayudado bastante, ¿no? Y que sobre todo eso es lo que dicen, ¿no? Siempre el mindset, la mentalidad, ¿no? Sí, y que nada, que cuando era un niño empezó a jugar ajedrez y dice que no era el más inteligente, pero veía que ganaba a todos sus compañeros, ¿no? Jugando al ajedrez, y eso como que le enganchó. Claro. Sí, exacto. Y entonces cuando empezó Jiu-Jitsu, pues vio que era como el ajedrez, claro, resolver pequeños problemas, ¿no? Tal cual. Y entonces dice, me voy a divertir con esto. Claro, ¿no? Claro, dice que sí, que mucha gente lo dice, ¿no? Pero que es verdad, que Jiu-Jitsu es lo mismo, que es un juego mental, que en vez de usar piezas usamos brazos, caderas, piernas, pecho. Sí.
Pero esa que la mentalidad es lo mismo, ¿no? Que en el ajedrez, de la misma manera que en el Jiu-Jitsu, si vas a hacer un movimiento y cometes un pequeño error, lo puedes pagar caro, puedes perder la partida, ¿no? En este caso puede ser finalizado. Exacto. Y después una cosa interesante que comentó, que dice, no sabe si es una cita de alguien o que lo oyó en algún lado, pero dice que si tú tienes un problema delante y estás intentando resolverlo y tal, no das con la solución, pues que no te empeñes, no sigas por ese camino, y lo que haces es cambia el enfoque del problema o cambia el problema a otro que tenga una solución más fácil, y así entonces sí podrás llegar a resolver el problema original. Claro. Y entonces esto también con respecto a su rival, lo que hace es que el rival se enfoca en un problema que no es el original, mientras que yo estoy buscando soluciones, estoy más paso por delante. Claro. Y entonces en ese sentido, pues eso, que él dice que sí, que el jiu-jitsu es mental y que es totalmente equivalente al ajedrez, ¿no? Sí. Y eso, trabajar la mente, estrategia, enfoque. Sí, como el enfoque es como mismo como entreno. Sí. Le voy a preguntar por su experiencia en torneos submission only. Sí, en general, sí, ¿no? Sí. En general. Daniel, we wanted to ask you your experience in sub-only tournaments, and what do you think about those type of tournaments and the rule set and all this? This is a good question. We talk about this a lot. My opinion is I compete in everything, and my opinion is whatever you're going to compete in, there's rules, and you have to play the rules. If you do not play the rules, then you're putting yourself at a disadvantage. Okay. So if I play the rules in the submission only, all right, and the rule says if I wait till the end, if nobody gets submitted, at the end of the submission time, then you start on their back and you can start in the arm bar, all right? Okay. So in my mind, and when I fight submission only, I just try to kill the guy the whole time. I don't care. But that's not the most intelligent way. In my mind, okay, if I'm just going to get the guy's back for free, why am I going to spend 10 minutes and try to take his back? I'm just going to defend. I'll do nothing. For 10 minutes, I just stall. And then after 10 minutes, and this is what people do. After 10 minutes, they just stall, and then they end up on the back. Okay, go. Then they get the job. Yeah. So is that a real submission, or is it just like a gift and they don't have to be good at jiu-jitsu? And that's my opinion. And I think this is what people do. I think submission only, it does not encourage real jiu-jitsu, because you do not need to know how to wrestle. You do not need to know how to do any takedowns, anything like that. You do not need to know how to pass the guard. You do not need to know how to have a guard. You only need to know how to escape submissions and how to finish on the back and finish in the armbar. If you get really good at those two things and escaping submissions, you're going to be the best submission only guy in the world. That's it. Because where's the incentive? There's no motive to try to finish your opponent other than your ego. It's not intelligent. If you're going to fight in a submission only tournament and you're trying to finish the submission, that's not the smartest game plan. And that's my problem with the rule set, is the smartest game plan is not to go and win. The smartest game plan is to just survive until the end, and then you get a free chance to finish the guy. But that's not a real submission. So for me, I don't like it as much, but I like to compete. So anytime somebody offered me a match, I always take it. And then maybe I win, maybe I lose. But I had some fights with a lot of guys, and they did this, and they ran away for 10 minutes. I just chased. I was like, come on. I'm chasing. And they're running the whole time. And then, time runs out. 10 minutes. I chase the guy around the mat. I chase him. He's running, he's defending, he's getting away. Okay, fine. Now he started on my back. Then he get the choke. Man, he's really good on the back. But he just had 10 minutes. He never got close to taking my back. So I don't know who really has better jiu-jitsu. So for me, I don't think it makes sense. I think
sub only encourages people to have worse jiu-jitsu, not better jiu-jitsu. I prefer like ADCC rules for like no-gi because there's points, but you're allowed to do all submissions. You know, I think that's very good. And so you have to know how to wrestle. You have to have a guard. You have to know how to pass, and you have to know how to do leg locks. That, for me, I think that promotes the best jiu-jitsu. The problem is ADCC, you can also just stall and then only play points, whatever. So you need to maybe fix some rules in there if we can. But at the same time, I think it's better than sub only. The points competition is 0-0. If you let it go to the ref decision, you don't know who's going to win. So you have motive. If you don't do anything, you're probably going to lose. If you try to attack and the other guy does nothing, you're going to win. Okay. If you try to attack and you score, you're definitely going to win. If you try to attack, you score, and you get the submission, now you definitely win. So for me, whenever I go to a sub-only tournament or whenever I go to the points tournament, I always see more submissions at the points tournament than I do at the submission tournament, because people aren't only focused on just escaping and running away. They're focused on having their guard, trying to retain their guard, try to attack the other person. But the thing is, when you try to attack someone else, you open yourself up to get attacked even more. And that's why there's more submissions at a points tournament than a submission-only tournament. I like to compete. It's fun, but I prefer the points tournament because I think the level is better. I don't think people stall as much. And I think that there's more motivation to try to win in a points tournament than there is in the submission-only tournament. Okay. Sí, un poco lo que está diciendo de la estrategia esa, la que te digo yo que hace Mason Fowler en su Mission Underdog, que corre y después ganan en tiempo extra. En tiempo extra. Nada, eso, Jay le preguntó sobre si le gustaba, qué opinaba de las competencias de Submission Only, y lo que deja claro que ante todo a él le gusta competir. O sea, le parecen divertidos, pero dio varias razones por las cuales cree que, por qué a él le gustan más. Sí, empezó diciendo eso, que siempre los luchadores se van a adaptar a las reglas, ¿no? Claro. Aunque sea Submission Only, también cada torneo tiene sus propias reglas, claro, ¿no? Específicas. Claro, eso dice que hay mucha gente que va a un torneo de Submission Only y dice, bueno, por acá voy a estar 10 minutos intentando coger la espalda a alguien, si a los 10 minutos que pase me van a dar la posibilidad de estar la espalda gratis. Y eso que... A él le ha pasado también, sí, luchando, claro, ¿no? En Submission Only, que él ha estado 10 minutos corriendo detrás de la otra persona escapando, y después, claro, cuando llegó el overtime, sí, que hay... pues dice, no, a la espalda, y le cogió la espalda. Claro, y hay gente que lo hace así con una buena estrategia. Dice, sí, mi rival era bueno a la espalda, pero durante los 10 minutos de eso ni se acercó a cogerme, claro, la espalda. Entonces, ¿quién tiene mejor Jiu-Jitsu, no? Claro, que no alienta a mostrar quién tiene mejor Jiu-Jitsu, ¿no? El Submission Only. Claro, porque no hace falta ni que sea bueno en wrestling, claro, ni que tenga buen pase de guardia, ni que tengas una buena guardia, ni llaves de piernas, ni estrategia, nada. Exacto. No tienes que preocuparte por puntos, ni porque te pasen, ni por nada. Exacto, mientras sepas escapar y sea bueno atacando de espalda y de palanca de brazo, pues sí, ya tienes muchas posibilidades en ganar. No lo prefiere, pero más aún así compite igual. Sí. Dice que explicó por qué prefiere, ¿no? Las competencias de puntos o incluso la ADCC, ¿no? Que es como un híbrido entre los dos, que es lo mismo. Tienes que estar preocupado de los puntos, de tener guardia, de leg locks y de muchas cosas más. Y que el sistema de puntos incentiva más el jiu-jitsu, precisamente por eso, porque tienes que... quién tiene el mejor jiu-jitsu. Claro, y a la hora de tú ir a atacar, tú también te expones a que te ataquen. Entonces, claro, él dice que hay más finalizaciones en torneos de puntos que los submission only. Sí, que mucha gente va a hacer eso que decimos nosotros, especular los primeros 10 minutos y sí, intentar finalizar, sí, en el tiempo extra. Sí, y nada, eso que también para los luchadores es más motivante también el sistema de puntos. Sí. Y eso, que se tienen que preocupar de la guardia, que si me raspa, que si no me raspa, que voy a pasar, ¿no? Claro, dice que él cree que hay más nivel en las competencias de puntos. Exacto, y él ha competido en los dos, sí, y su opinión tiene bastante peso, ¿no? Sí, claro que sí. Le voy a preguntar si va a participar en los trials de ADCC. No. Daniel, you gonna be on the trials of ADCC?
for this time? Yes, for sure. I'm going to be trying to get there as much as possible. It's difficult right now. We just opened up Movement Art Jiu-Jitsu Academy outside Philadelphia, Pennsylvania. But right now I'm starting the training a lot. And I'm focusing right now on the Pan Ams. And then after the Pan Ams, I think the trials are right after, I believe. Yeah, maybe 1 month. So. Yeah. So I think as soon as the Pan Ams is done, I'm just going to only focus on the trials. And I'm going to just go in this year. I mean, I did a lot of stuff this year. Just going to go and have some fun. I believe that, I believe that I'm going to do a lot better this year than I did before. I'm a much smarter fighter now. I'm a much smarter fighter this year than I was the last couple times that I competed in the ADCC trials. And I'm better with the tactics. I'm better with the points. I'm better with my techniques. My burn bolo is better. My leg locks are better. My wrestling's better. My guard passing is a lot better. Everything's a lot better. And so I'm very excited to see what the new challenge brings right after the Pan Ams. So right now my focus is to win the Pan Ams at the brown belt division. And then we will see. I'm going to go to the trials and I'm going to try to get the biggest names that I can, and I'm going to try to shake a lot of feathers. Cool. We like to see that. Cool. I appreciate it. Nada, dice que sí, que tiene intención de presentarse, pero el objetivo inmediato ahora son los Pan Ams, y que ha sido un poco difícil porque abrieron su propia academia hace poco, y que bueno, se está enfocando en Pan Ams, pero que sí, se tiene intención de presentarse, se ve mucho más confiado, dice que está muchísimo más preparado mentalmente también que el año pasado. Y que es un luchador ahora más táctico, que es mejor, que pasa mejor, que ataca mejor las piernas, que tiene mejor berimbolo, que este año lo va a hacer mucho mejor que los años anteriores. Exacto. Es un luchador más inteligente ahora también, más táctico. Pero ahora eso, que se va a enfocar en Pan Ams, en cinturón marrón, claro. Y nada, dar caña a muchos de los grandes nombres que se presentan en su categoría, ¿no? Que es featherweight. Sí, ¿no? La verdad hay un montón. Sí. ¿La pregunta por la experiencia en MMA? ¿O qué querías? Sí, verdad. Daniel, we want to ask you, we saw one of your pictures on your Instagram profile. You were just about to enter in an MMA fight. Yes. How has been your MMA experience? I fought MMA a long time ago. I think I had a fight at the purple belt. And man, I worked so hard on my striking, everything, my kickboxing. I was like, yeah, let's go. Let's have a fight. I'm tired of jiu-jitsu now. I want to break. Let's just have some fun and just like, you know, when you train jiu-jitsu, sometimes you just like, oh, I just want to punch you. And you cannot. Yeah, it happens to me. I want to punch him all the time. So now I said, okay, now you can punch him. Yeah, perfect. Okay. So I get to the fight and we start striking. The guy just started trying to hug me. I said, oh, crap. Now I have to do jiu-jitsu again. So I did jiu-jitsu and I take him down, took his back, and then I put him in the arm bar. I broke his arm in like 2 minutes or something like this. So it was very kind of not boring, but underwhelming. Not very. It was fun, but not very fun, if you know what I mean, because I expected more. So when I won, I was just like, eh. And then I went back to jiu-jitsu. So, but MMA was not so much, was not as fun for me in my brain. Was not as fun because jiu-jitsu, you have to think a lot more. In MMA, sometimes you don't need as much technique because you can just swing and go crazy. So MMA was fun. I did well, but it was not as fun for me as jiu-jitsu. Cool. Nada, eso que... Durante su cinturón morado, ¿no? Lo hizo para probar, ¿no? Que uno a veces se cansa, ¿no? De tanto jiu-jitsu y dijo que eso, que quería tener una pelea. Que quiere dar golpes también. Que quiere dar golpes, que a veces te pasa esa impotencia de que le quieres dar un golpe a tu compañero. A mí me pasa con Jay. Y nada, eso que, bueno, no fue una experiencia divertida, pero no la más divertida que ha tenido, que se empezó que iba a ser más divertido. Que empezó, sí, tuvo un poco de intercambio y de que tuvo el clinch, el contrincante, él dijo...
Lo llevó al piso. Que iba a hacer Jiu-Jitsu. Sí. Y al final eso, en 2 minutos lo llevó al piso, le controló la espalda y cambió la palanca de brazo y le rompió el brazo. Y que eso, que fue la experiencia, fue divertida, pero no fue tan divertida como él quería que iba a ser. Y dijo, bueno, entonces vuelvo a Jiu-Jitsu. Entonces, calculo que es una etapa cerrada, entonces ya. Sí, y que eso, que mentalmente el Jiu-Jitsu es muchísimo más estimulante, ¿no? Sí. Mientras que en MMA, pues eso, a veces no hace falta que seas tan bueno técnicamente, porque puedes lanzar golpes aleatoriamente y tal. ¿no? Cruzar como un poquito. Entonces eso también hizo que dice, vale, pues ya está, pues me vuelvo a Jiu-Jitsu, ¿no? Tal cual. Sí. Le voy a preguntar por el podcast que tienen él y Nick, ¿no? Que como empezó un poco y cómo les va y tal, ¿no? Daniel, we wanted to ask you about the Ball of Bros podcast, which I follow like religiously, and I think it's awesome. Hey. How did that come up, and how is it going? Good, man. Yeah, so we started the podcast. It's kind of on hold right now. Because we opened school, so we were putting a lot more content out, but then we had to focus on the business a little bit. Now the business starts to settle down. We're going to put a lot more podcasts out. Cool. Hopefully our goal is to do once a week, but that might take a little bit of time to get to, and then eventually have guests on, everybody else. But for us right now, it's we feel there's a lot of issues in Jiu-Jitsu that people don't talk about. Or at least we believe that maybe our opinion could help someone. So we try to talk about our opinion and maybe how to train with women, maybe how to worry about your mindset, stay strong with your mindset, how to drill versus how to roll. Maybe talk about your warm-ups, maybe, a lot of different topics that everybody knows, but they don't really think about too much. We keep a short podcast, like 30 minutes, and we try to maybe share our opinion, and maybe it can help somebody. It's something that Nick and I like to do. It's a fun thing on the side that we want to do more of, but we have to focus on the business a little bit more right now. So we had to take a little break from it, but the business is doing well, settling down, and we're going to do the podcast and stuff a lot more now. Yeah. So cool, nice. Nada, dice que ahora mismo, como abrieron su propia academia, pues se están enfocando más en eso, ¿no? Hasta que eso se regule, se estabilice un poco, pues ya se enfocarán más en el podcast. Sí. El podcast se llama Ball of Bros Podcast y nada, que dice que el objetivo de ellos es intentar sacar por lo menos uno a la semana. Claro, ¿no? Son lo que decía, podcast de 30 minutos para que no lo conozca y que intenta dar opiniones personales que puedan ayudar a otras personas. Sí, y muchos de los temas a lo mejor ya los conocemos, como entrenar con mujeres, o los drills, o los calentamientos, ¿no? Tienen también uno de consejos pues cuando vas a viajar para entrenar Jiu-Jitsu o para competir. Sí. Y nada, eso, que son temas que a lo mejor todos conocemos, pero ellos tienen experiencia y dan su punto de vista. Claro, intentar ayudar a los demás, ¿no? Sí. Y nada, eso, que lo tiene un poco en stand-by hasta que se encamine un poco el tema del negocio, del gimnasio, y puedan darle más caña, más contenido. Exacto. Le voy a preguntar que cómo están haciendo ahora con el tema del coronavirus y todo eso, respecto a su academia, ¿no? Sí. Daniel, your school and all this, how is it going? Because I believe it's tough with all the coronavirus thing and everything. What's coronavirus? Yes, it's very difficult. It's very difficult. We're just trying to train, but also to stay safe, to keep everybody safe. We have the mandates here where we live are very light right now. The numbers are dropping. Things are getting more back to normal. And so we stay careful, but we train a lot. We don't advertise. We don't tell anybody to come and train with us. We just open the school and people just come and train if they want to train. I feel like it was a risky time to open up the business, but we did it. Luckily, it was a success. And we had to do it because we needed a place to train. Marcelo García Academy in New York is closed right now because of the coronavirus. They're not allowed to open. So we don't have anywhere to train. We moved into the house. Nick and I live together, and we moved
the mats into the living room and the basement and just train all day. And then we said, man, like, we need to have our own place. So we made the school, and now we can train all day, and we teach the classes in the evening, and that's it. So it's a good thing, but we have to stay safe, try to be careful. So if anybody like travels to different states, they have to do the quarantine. You know, we try not to expose yourself to other people as much as possible. And we do, like, you wear a face mask, you come in, you get your temperature checked, and you have to clean your hands. Everything else stays super clean. We clean the gym a lot, keep it very clean. And that's about all we can do, you know? So we do all that, and then we train. If we do any more, we're not really going to be training. So it's not going to help us. So that's kind of where we're at. We just keep training. I know some other places are worse than us still. Some places are starting to get back to normal. I hope everything goes back to normal soon. But so. You know, in the meantime, we have to live our life, you know? So we also, we tell everybody as well, hey, if you're going to come and train and you're healthy, you're young, you're fit, if you're going to come and train, don't hang out with your grandparents. Don't hang out with people who are at risk. You know, you got to be careful and keep everybody else around you safe. Try to be considerate, but you have to train at the same time. So cool, man. Cool. Nada, dice que donde están ellos, pues más o menos las reglas se han vuelto un poquito más laxas, como que está más controlado y están bajando las limitaciones. A pesar de ello, están entrenando con todas las medidas y precauciones posibles. Claro. Y nada, que por ejemplo en la Academia de Marcelo García de Nueva York está cerrada, ¿no? No pueden entrenar. Claro, más que nada es eso, como que necesitan un sitio donde entrenar. Así que tenían puestos todos los tatamis en la casa del salón y dijeron, necesitamos un sitio donde entrenar. Sí, Daniel y Nick se mudaron, son compañeros de piso y eso, estaban entrenando ahí a full. Y entonces dijeron, chacho, deberíamos tener nuestro propio sitio para entrenar, ¿no? Entonces pusieron un sitio donde dan clases, pero están entrenando todo el día. Eso con todas las medidas de seguridad, pero no han dejado de entrenar. Exacto. Eso, que mantienen todas las precauciones. Está viniendo gente, tampoco se publicitan, porque tampoco quieren que venga más gente. Entrenan con la mascarilla puesta, cuando vas a entrar te toman la temperatura. Sí, protocolo de seguridad. Exacto. Si viene gente de otros estados a entrenar a su academia y eso, pues dice que nada, que si el promedio es así, que eres joven, estás sano, fuerte y tal, sí, puedes entrenar, pero, por ejemplo, no estés después con tus abuelos o Sí, hay que ser considerado, ¿no? Con la gente que tiene mayor riesgo, digamos. Exacto, que si quieres seguir manteniendo el entrenamiento, pues toma ese tipo de precauciones, ¿no? Sí, claro. Que, bueno, hasta ahora, dentro de lo posible, les está yendo bien. Sí, se sabe que hay sitios que están peor, pero ellos, por suerte, más o menos están volviendo a hacer vida normal. Están dando las clases de ellos por las tardes y después también tienen el sitio ahí para entrenar, ¿no? Sí. No sé, Gonzi, le preguntamos algo más. Y preguntarle, no sé, ¿qué querías? No, hay más preguntas, pero no sé, de tiempo ya creo que vamos... Sí, pasado. ¿No? Sí. Nada, le pregunto por que la madre también entrena. ¿No? Le pregunto y hasta ahí cerramos, si quieres. Daniel, we saw that your mother also trains Jiu-Jitsu. Yeah. Yeah, how was that? And it was you who took her to Jiu-Jitsu, or how was it the thing? Yeah. Mi madre entrena Jiu-Jitsu también porque estaba entrenando y me encanta Jiu-Jitsu y ella también un poco. Yo quiero probar Jiu-Jitsu, yeah? She wants to try it. So, cuando ella entrena Jiu-Jitsu, ella encanta también. Ahora es muy guay, es muy divertido entrenar con mi madre porque ella es muy inteligente también con las técnicas. Mi base está aquí, empujar aquí, tirar aquí. Okay. Es muy divertido entrenar con ella. No es normal a entrenar con tu madre, pero
ella tiene una buena guardia de double sleeve, ¿cómo se dice? I don't know en español. Doble manga. Double sleeve, doble manga, lazo, ¿qué más? Collar y manga también. Y ahora un poco de derriba. Pero ella está aprendiendo poco rápido. Bueno. Y ella tiene buen pasando de corta con tu rodilla, knee slide position. Sí, knee slide. Ella ahí está bueno. Like she can pass really good, you know. Ella puede pasar la guardia muy bueno de esta posición con tu rodilla. Y el corres también. Pero es fun. Es muy divertido entrenar con mi madre. ¿Ella ha competido, Daniel? Un vez en mundiales, Masters Worlds. Ya perdí. Pero what was I gonna say? I cannot remember. Se me olvidó, pero ella está como una one of the guys. Es un dicho en Estados Unidos, es like, you're one of the guys. Like significa como los chicos, que es como los chicos. Como los chicos, sí. Mi madre es como los chicos. En el gimnasio es como, hey, what's going on? What is your problem? Whatever. Like, qué bueno. Es muy divertido en el gimnasio con ella. Qué bueno. Me acordé de otra pregunta. Ellos sacaron un instruccional de berimbolo en Grappler's Guide y le voy a preguntar un poco acerca, le voy a preguntar un poco cómo es y eso, porque los más conocidos de berimbolo son los Méndez, Millao y eso, ¿no? Entonces, ellos que presentan diferente y que lo que grabaron, ¿no? Sí. Daniel, we wanted to ask you about the content you and Nick did about the berimbolo, and like the most popular guys, or like the first guys, the Mendes, Miaos, those are the everybody or most of the people know. What do you present regarding berimbolo and all that game plan different from them or new? Me siento cuando ellos enseñan el berimbolo. Es una técnica básico. Es una técnica sin detalles. Sin los detalles, tú necesitas usar la técnica en la competición, entrenando con chicos más grandes y más pequeños también. Pero los detalles en el berimbolo instruccional de Bolo Bros es mucho más diferente, porque estamos hablando como cada agarre, cada posición. Cuando tú cambias tu posición, cada técnica tú necesitas sigue por la espalda. ¿Ya? You have to look at the technique is way different. When they just show the berimbolo, and when you do the berimbolo like this, and you pull, and you grab, and you twist, and you do every detail. Cada detail son diferentes. Es más, ¿cómo se dice? Like a zoom in, when you see, it's closer. Sí, es como más detallista, ¿no? Más analizando cada detalle. Disculpe, yo no sé. No, it doesn't matter. Eso, que no llegar hasta enfocarte a dónde vas a llegar, sino en esa posición, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, claro. Más detalles. Los detalles son diferentes. Hay muchos más detalles en estas técnicas. Con este instruccional en el Grappler's Guide, con un instruccional de Crab Ride. Con los dos, tú puedes ver un bolo y coge la espalda en cada posición tú quieres. The most important thing, lo más importante cosa es cuando tú quieres coger la espalda,
y sigue por la espalda. Si hay un error y no puede hacer un berimbolo básico, es porque hay un detalle, Claro. o dos detalles, o qué. Así que tiene que arreglar los detalles y no necesita el crab ride. Pero sin los detalles hay un error. Podemos escapar o salir de ahí. Y cuando esto pase, tiene que cambiar a crab ride. Pero con las técnicas del berimbolo básico, cuando él está arriba y abajo. Hay dos berimbolos, hay dos formas. Cuando tiene los detalles para los dos, no necesita el crab ride. Pero si hay un error, tiene que cambiar a crab ride y más opciones. Vale. I hope that you can understand. Sí. Disculpe para mi español. Perfecto. Eso, ¿no? Sí, lo dijo prácticamente todo en español. Sí. Hay que ser, como eso, decía que por momentos, como no verlo como un general, verlo parte por parte, como con un zoom, como con más detalle cada posición. Bien, eso, lo que explico desde un principio. Desde los agarres, de dónde tiene que estar cada cosa en su lugar en cada momento. Exacto, y después eso, que uniéndolo con el instruccional de crab ride, pues que eso, el berimbolo básico o el berimbolo, si el rival se te va a escapar, lo puedes encadenar con crab ride y de ahí tienes mucho juego. Sí, exacto, muchas opciones, ¿no? Sí. Tu movimiento favorito. Es una posición muy apretado. Todo piensa es una posición más fluido, pero no es de verdad. Es lo más importante cosa, tiene que cerrar el espacio. Es una posición muy apretado siempre, en cada posición. Cada detalle son más apretado, como se dice, when you're squeezing. Everything is tight. Apretado, sí. Es lo más importante cosa ahí. You have to be tight. Todo piensa es un fluido, rodar muy suave, muy tranquilo. No. Cuando tú quieres berimbolo, tienes que cerrar el espacio. ¿Cómo se dice otra vez? Disculpe. Apretado. Apretar. Sí. Yeah. Sí. Vale. Sí, perfecto. Sí. Son los errores capaz que comete todo el mundo, que piensa que es un movimiento de lo que dice el fluido rápido, pero no, que él dice que tiene que ser apretado, cerrando la mayor cantidad de espacio. Sí, creo que también eso, tienes que tener mucha fuerza en el core, ¿no? Y sí, que eso, la gente se cree que es como más suelto. Sí, sale un movimiento. Sí, pues no. Nada, podemos cerrar, ¿no? Sí. Daniel, we don't want to take any more of your time. Is there anything else you want to add that we haven't talked about, or anything? Oh man, thank you guys so much for having me. Muchas gracias hablando conmigo. Y disculpe para mi español, basura. Sí, está muy bien. Soy un poco nervioso a hablar español en el cámara. En la cámara. En vida es diferente porque es más despacio y tú puedes hablar y preguntar. Claro. Es más fácil, pero en el cámara es un poco diferente. Entonces, disculpe para eso, pero muchas gracias para ayudarme con mi español y cambiar en inglés. You guys are awesome. I can't wait to listen and to follow you guys. Huge thanks to everybody in the Spanish Jiu-Jitsu community. Muchas gracias a todos en España, en Jiu-Jitsu en España. You guys are always so welcoming. I don't know how to say. ¿Cómo se dice eso? Disculpe. Son bienvenidos. No, que le hacemos sentir cómodo. Sí, que como que se siente cómodo y no tiene trabas, ¿no? Que le hacemos sentir bien. Okay. Yeah, everybody's super welcoming, friendly, and every time that I go to Spain, I've been a lot of times now. Every time I go to Spain, it's one of my favorite places. I've been around the world a lot. One of my favorite places to visit is Spain, and especially Barcelona with CFC and Sergio Calderón.
and the whole team y el equipo ahí en CFC. Y cuando ellos y todos visitar a Filadelfia, llamarme y ven a entrenar conmigo. Perfecto. Come train with us, and you guys are always welcome. The Jiu-Jitsu Academy we have is called Movement Art Jiu-Jitsu. Follow on Instagram. We have the Bolo Bros podcast on Instagram, and my Instagram is at Danny Freestyle. And thank you guys so much for having me and taking the time to talk and listen to my very slow and choppy Spanish. I had a lot of fun, man. You guys are awesome. Yeah, we too. We had a lot of fun, and we'll put all the links on the description of the video and everything. So don't worry. And Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ti. Gracias. Buen día. Adiós. Adiós.